La asignatura es inglés técnico, ¿no? En English sería Technical English. Eh, y lo que vamos a hacer, habíamos indicado, esto como introducción, de alguna manera ustedes van a interactuar con bibliografía, con textos relacionados obviamente con el área, ¿verdad? Porque hay inglés técnico orientado a la ingeniería, ¿verdad? A la medicina, los abogados tienen sus propias palabras, etcétera. Entonces, por ahí el nombre de inglés técnico. Como el área de formación de ustedes es la informática, entonces vamos a ver todos los vocabularios y ustedes cuando vayan a investigar bibliografía, por ejemplo, los tutoriales de algunos programas, generalmente están en inglés. Entonces, el objetivo de la asignatura es que ustedes puedan desenvolverse con facilidad a la hora de hacer traducir al pie de la letra todo el contenido de un texto en inglés, pero sí que puedan por lo menos comprender qué es lo que está indicando o qué tarea deben de realizar cuando el programa bote un mensaje de error y este esté en inglés, ¿verdad? Entonces, esos textos, ya sean científicos o no, contienen, generalmente van a contener una gran cantidad de información y obviamente que esto va a estar en inglés. Generalmente la bibliografía, la primera bibliografía de la tecnología está en inglés. Luego se encargan de traducirlo, ¿verdad? Se encargan de traducir. Entonces, si bien nosotros no vamos a ser capaces de traducir con perfección todo el contenido, pero sí vamos a tener que entender, ¿no? Por lo menos comprender qué es lo que tenemos que realizar o qué es lo que nos está dando a conocer ese contenido. Y para ello, lo importante es dominar el vocabulario. Esto en cuanto a las palabras técnicas, obviamente. Poder saber el significado de cada palabra, ya sabiendo el significado de las palabras, entonces nosotros vamos a quizá comprender qué es lo que nos está dando a entender una oración y más adelante quizá comprender un párrafo. Para ello, nos vamos a encontrar seguramente con palabras que están formadas por otras palabras. Hay algunas palabras que tienen una raíz, ¿sí? Que es la palabra principal, y a esa raíz se antepone otra palabra, como en este caso full color. ¿Sí? Está, la palabra, la raíz sería color, y full sería el prefijo. O puede ser en sentido contrario, puede ser como sufijo y no como prefijo. Después de la palabra raíz se coloca la palabra, o puede ser colorful, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos el significado de la palabra raíz, ¿verdad? Entonces, algunas veces va a ser mucho más fácil también comprender eh, cómo se traduce o qué no quiere decir con esa composición de esas dos palabras. Aquí por ejemplo, full, si traducimos sería lleno, ¿verdad? Y esto que es una palabra transparente, porque es color, si bien se pronuncia de diferente manera, pero sigue indicándonos que es un color, sería, tiene varias traducciones. Puede ser lleno de color, puede ser colorido, o también puede ser a todo color, ¿no? En algunos casos, mmm, cuando estamos interactuando con alguna bibliografía, para para comprender de alguna manera un párrafo, una oración. Entonces, lo importante es primero ir a los títulos y a los subtítulos. Ya teniendo en cuenta o traduciendo o viendo qué es lo que significa el título o un subtítulo, nos vamos a dar cuenta de qué nos está hablando el resto del contenido del texto. También ayuda bastante si es que el contenido, el texto tuviera gráficos o diagramas o imágenes. Entonces, esas imágenes, esos diagramas también nos van a ayudar a comprender el contenido. Y ya después podemos ir al contenido, pero buscando esta vez las palabras transparentes. Por ejemplo, cuando digo las palabras transparentes, son aquellas palabras que de alguna manera están escritos en inglés, pero casi tienen una similitud
al castellano, ¿verdad? O al español. Por ejemplo, acá el título dice introducción, ¿verdad? Eso sería en español. Pero en inglés también casi se escribe de igual manera, ¿no? Introduction sería en inglés, pero podemos ver que esto es una palabra transparente. Y nosotros vamos a encontrar así palabras transparentes. Por ejemplo, aquí la palabra diagrams, ya nosotros sin buscar en un diccionario podemos hacer referencia a que eso está relacionado con diagramas, ¿verdad? Aquí habíamos hablado de la palabra color, por ejemplo, que en castellano o en español se escribe de igual manera, ¿sí? Entonces, esas son las palabras transparentes. Y con seguridad que hay varios cientos de palabras transparentes. Y habría que buscar esas palabras para ir estructurando, para ir formando una idea de qué es lo que nos está indicando en ese contenido, en ese párrafo o en esa frase. Entonces nosotros, como estamos en el área de sistemas informáticos, no solamente vamos a interactuar con bibliografía, también habíamos indicado que en realidad todos los programas que nosotros instalamos en la primera versión, cuando sale al mercado, esta siempre va a salir en la versión en inglés, ¿sí? Si nosotros instalamos la última versión del Windows, una última versión puede ser de un programa de diseño gráfico, un programa de oficina, etcétera, siempre va a salir en la versión en inglés. Ya después se dan a la tarea de traducirlo y sale una versión en español. Dependiendo qué tan bueno sea el traductor o cómo lo hayan traducido, algunas veces solamente el área de menú se traduce y cuando interactuamos con cuadros de diálogo, mensajes en los programas, algunas veces nos sigue saliendo los mensajes, los cuadros de diálogo en inglés, ¿sí? En inglés. Entonces, de ahí la importancia de conocer el significado de algunas palabras que nos van a ayudar a interactuar con aplicaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, Access es una palabra en inglés, Photoshop también es una palabra en inglés, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de email, por ejemplo, y algunas ya de alguna manera lo asociamos, ¿no? Por ejemplo, acá yo he escuchado en varios lugares, en varias oficinas que no piden la carpeta, hablan de file, por ejemplo, eso es un término en inglés, ¿no? File, decimos file, pero en realidad sería carpeta, ¿no? Y así estamos interactuando actualmente con esto de la tecnología y la pandemia, de alguna manera nos obligó a interactuar con dispositivos tecnológicos y de ahí que se van quedando también unos términos que están en inglés, ¿no? Entonces actualmente nosotros vamos a interactuar no solamente con aplicaciones. Cuando realizamos nuestros correo electrónico, por ejemplo, o otras cuentas de redes sociales que tenemos, en algunos casos también interactuamos con las opciones, el menú, los elementos que están en inglés, ¿no? A no ser que hayamos creado en una cuenta que esté en castellano o en español, pero algunas veces no nos permite también modificar el lenguaje, ¿no? De cambiar de idioma inglés o a español, eso nos ayuda, pero si estuviese en inglés, entonces necesariamente tenemos que comprender o aprender el significado de algunas palabras para poder interactuar con esa red social. Como ustedes van a ver también lenguajes de programación, ese es su otro fuerte, ¿verdad? Yo les comentaba en la anterior clase que todos los lenguajes en realidad es en inglés las palabras que los que ya llevaron inglés no me van a dejar mentir que para declarar una variable, para reservar un espacio, para utilizar estructuras de control de datos, etcétera, todos los términos son en inglés. Lo único que va a variar quizá es la sintaxis y la semántica de un programa a otro. Por ejemplo, aquí tenemos el icono del lenguaje PHP, todas las palabras reservadas, la manera de declarar variables, la manera de declarar las estructuras de control, los mensajes de error que nos sale en el programa cuando se está ejecutando, nos va a botar en inglés. Lo mismo sucede con el JavaScript, ¿sí? El JavaScript es un lenguaje de programación que está orientado al diseño de páginas web, que también su estructura, su sintaxis, su semántica de todas las palabras
que manipulamos en el lenguaje están en inglés. El Visual Basic, que es otro lenguaje de programación, que también seguramente lo van a ir viendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo en su carrera que han elegido, es otro lenguaje de programación que todas las declaraciones que nosotros vayamos a realizar, todo el código que vayamos a escribir, también son términos en inglés. Pero no solamente van a interactuar con software, algunos ya llevaron inclusive la materia de arquitectura, ¿verdad? Y todo lo que está relacionado con parte del hardware, ¿verdad? El hardware, por ejemplo, aquí es una palabra también en inglés que hard significa duro y esto significaría parte, ¿verdad? Es la conjunción de dos palabras, hardware. Entonces, esto está haciendo referencia a la parte dura, ¿verdad? Después, el hard disk, que nosotros también conocemos como disco duro. Ahí, por ejemplo, tanto manipular con el ordenador, de alguna manera, esas palabras ya conocemos porque interactuamos constantemente con el ordenador. Por ejemplo, esta es una portátil, ¿verdad? Pero también se conoce como laptop. El flash memory o el pendrive, que se llama, también son términos en inglés. Y si nosotros vamos viendo otros elementos que están conectados al ordenador, en realidad todos son de términos, o la mayoría son términos en inglés, como el dispositivo señalador, por ejemplo. Nosotros no lo llamamos ratón, ¿verdad? Que traducido será ratón, sino que lo conocemos como mouse, ¿verdad? Y mouse es una palabra ya en inglés. Dentro del ordenador hay otros dispositivos que también todo ello está de alguna manera referenciado en inglés, ¿no? Este, por ejemplo, el motherboard, que es traducido la tarjeta madre, ¿verdad? La tarjeta madre del ordenador. Aquí dentro tenemos la CPU, esas letras CPU vienen de palabras en inglés, ¿verdad? Que traducir sería unidad central de proceso de datos. La memoria RAM, que están dentro de la placa madre, también de términos en inglés, Random Access Memory sería, ¿verdad? Random Access Memory. La memoria RAM, que es la placa madre, también de términos en inglés. Read-only Memory, memoria solo de lectura, sería traducido. Y otros elementos, como la batería, los chips. En realidad, todos los elementos relacionados con el inglés, ¿no? Y también seguramente van a llevar algunas materias que estén relacionadas con redes. ¿Sí? Por ejemplo, en las redes hablamos de las redes de área amplia, de las redes LAN, ¿verdad? De algunos dispositivos que llevan por nombre hub, de números IP, que viene con un protocolo de Internet. El protocolo de Internet, el IP, un número que está asociado a cada máquina, ¿verdad? A la hora de configurar. Otros dispositivos que nos permiten salir a Internet, por ejemplo, los routers, ¿verdad? Que cuando nosotros compramos un servicio, adquirimos un servicio de Internet, que realmente nos da un dispositivo que se llama router y es la encargada de conectarnos en realidad a la red de Internet. Cuando ustedes vemos Internet, también interactuamos de alguna forma con servidores, ¿no? Con servidores de correo electrónico, servidores de página web, servidores de subida y descarga de archivos. Los periodistas, por ejemplo, interactúan con los servidores conocidos como news, acceden ahí constantemente para que estén informados de todos los acontecimientos en el globo terráqueo. Hay servidores de dominio. Cuando nosotros, por ejemplo, los DNS, ¿verdad? También términos en inglés, en realidad todo viene de términos en inglés, ¿no? Domain System sería esto, que se encarga de alguna manera de direccionar. Si bien yo escribo en una página web eldeber.com.bo, pero el servidor de dominio en una tabla obviamente que tiene, busca a qué dirección, a qué número IP de máquina le corresponde, inmediatamente con ese número de máquina se conecta con el servidor, ¿no? Y ese servidor obviamente puede estar en Bolivia, puede estar
en otro país del globo terráqueo, pero de esa manera nosotros accedemos. Y hay más información en cuanto al cableado, la forma de configurar los protocolos y todo relacionado con términos en inglés. Cuando ya estén viendo lenguajes que están orientados al diseño de páginas web o de sitios web, también la semántica, la sintaxis, vienen de palabras en inglés. No está, tampoco hay una traducción al español, ¿no? Porque para acá, cuando hacemos la maquetación de una página web, generalmente en la parte superior está el encabezado, en la parte inferior el pie de página, y encabezado en inglés sería header, el nav, que es de la palabra navigator, que significa el menú de navegación. Seguramente esta página web tendrá unos artículos, entonces se coloca con una etiqueta article. Este artículo puede estar dividido en secciones, entonces aquí entra el section, una etiqueta section, un área de publicidad que sería el outside, el footer que es el pie de página. Todos estos términos en inglés. Y eso les va a facilitar, ¿no? El que ustedes puedan aprender la mayor cantidad de palabras posibles, ¿verdad? Va a hacer que ustedes puedan comprender de mejor manera cómo se estructura en este caso una página web, ¿no? Porque todos los términos de los atributos, de la propiedad, de las etiquetas, generalmente son en inglés. Si nos pusiéramos a configurar el BIOS del ordenador, con seguridad que también vamos a tener una pantalla similar a esta, donde las opciones generalmente van a estar en inglés, ¿no? Aunque algunas ya tienen su traducción también al español, no permiten cambiar del inglés al español, pero si no fuese así, entonces necesariamente para realizar cualquier cambio, cualquier configuración o cuando alguna vez se ha debido suceder en su ordenador, que cuando se agota la pila de la tarjeta madre, la batería, entonces siempre entra al BIOS, siempre va a entrar al BIOS. Y desde ahí nosotros tenemos que salir para que pueda iniciar el sistema operativo. De otra manera no va a poder salir, ¿no? Entonces vamos a interactuar con una interfaz de usuario que también va a estar en inglés, va a estar dado en inglés. Acá, por ejemplo, miren, hay unas opciones que dice save, guardar y salir, ¿verdad? Exit, que está relacionado con salir. Entonces, todas estas opciones para interactuar es en inglés. De ahí la importancia de conocer los términos o las palabras en inglés. Este es un algoritmo de un lenguaje de programación que es el Visual Basic. Es una porción de código, obviamente, no es toda la aplicación, pero si podemos observar aquí las instrucciones, esto se llama código, ¿no? Esto se llama código. Es el código de un lenguaje de programación. Entonces viene de esta manera. ¿Bien? Aquí está el módulo, el nombre del módulo, este está en inglés, el subname, ¿verdad? Esto significa principal, el código principal. El nombre que le estamos asignando, código, esto obviamente que puede estar en castellano, puede estar definido en inglés, porque eso lo define el programador, pero aquí estamos indicando que estoy declarando cómo, porque has traducido significa cómo, entonces estoy diciendo como entero. Integer sería entero, string cadena, aquí de tipo double, y todo lo demás, ¿vieron? En inglés, aquí textbox, caja de texto, estamos accediendo a su texto de esa caja 1, aquí de la caja 2. Aquí estamos escribiendo un mensaje en la consola, porque el write line es escribir una línea, por decir, en la consola, ¿no? En la consola. ¿Qué va a escribir? El total. Y aquí está haciendo una lectura del en, que es fin. Entonces aquí está finalizando el módulo principal y aquí está finalizando la aplicación. Entonces, también podemos ver que la mayoría de los términos en este lenguaje de programación, que está simplemente como ejemplo, está también en inglés. También habíamos visto que
El sistema operativo que nosotros manejamos, si bien lo podemos haber instalado en español, pero dependiendo la versión, dependiendo del sistema operativo, cuando nosotros interactuemos con la consola de comandos, porque al ser nuestra área sistemas y está relacionada con la informática, entonces vamos a interactuar sí o sí con algunos comandos de MS2. Y habíamos hecho un ejemplo, si no me equivoco, en la anterior clase, cómo podía yo crear una carpeta desde el modo gráfico de Windows y el modo consola desde el MS2. Entonces acá les estoy mostrando que igual los comandos con la cual se interactúan a través de la consola de comandos del Windows, en este caso, pero que más antes se llamaba sistema operativo de disco, también está en inglés. Si yo quisiera acceder a la ayuda de esto, al escribir la palabra que me está mostrando también la ayuda de cada comando, pero también está visualizando, ¿no? Y así nosotros vamos a interactuar necesariamente con programas, con lenguajes de programación que en esos lenguajes vamos a encontrar términos, palabras que estén en inglés y que para comprender qué es lo que nos bota en el mensaje de error, sí o sí tendríamos que aprender mínimamente el significado de esas palabras, ¿no? Para poder entender cuál es el mensaje de error, o qué es lo que nos está botando, porque cuando nosotros programemos o cuando ustedes vayan a programar, miren aquí, por ejemplo, voy a volver a entregar aquí a mi CMD. Si yo acá cometiese un error, por decir, en vez de, yo sé que el comando dir me permite listar, ¿sí? Y habíamos indicado que esa palabra dir viene de la palabra directory, ¿verdad? Entonces, y es un directorio. Si yo, en vez de escribir dir, por decir, en Linux, en otro sistema operativo, es list en vez de dir. Eso me permite listar. Cosa que aquí en Windows el comando list no me va a aceptar, solamente funciona en plataformas o en sistemas operativos Linux o Linux, como se llama. Entonces, este comando, al no haber reconocido el sistema, me está botando un mensaje. Y este mensaje me dieron que me estaba sacando en inglés. ¿Sí? Me está sacando en inglés. Y si yo acá reconozco alguna palabra por decir, ¿verdad? Y sé cuál es el significado, entonces fácilmente voy a poder eh, dar con el problema, ¿no? Aquí me dice que no está reconociendo el comando list, ¿verdad? Y que puede ser que sea un comando interno o externo, entonces que no se está ejecutando en realidad, ¿no? Este comando. De tal manera que cualquier comando que yo vaya a escribir y me bote un mensaje de error, entonces necesariamente tendré que traducir para saber dónde me está botando el error. Lo mismo va a suceder en los lenguajes de programación. Cuando nosotros hacemos correr el lenguaje de programación, generalmente nos va a botar un mensaje de error, ¿no? Y ese mensaje de error va a estar en inglés, la mayoría de las veces, ¿sí? La mayoría de las veces. Entonces, lo que vamos a ir viendo para empezar es conocer el significado de una gran mayoría de palabras y ya en base a eso vamos a ir estructurando, porque el objetivo, les decía, de esta asignatura no es en este mes aprender a hablar el inglés correctamente, ¿verdad? Ya que el tiempo es muy corto, no nos va a dar, ¿verdad? Y tendríamos que ver o abarcar mucho contenido en el inglés, ¿no? Y como en el castellano, imagínense que nosotros desde primaria estamos con el inglés y algunas veces todavía tenemos errores de escritura, de ortografía, inclusive nos falta conocer el significado de algunas palabras, ¿verdad? Que no dominamos bien. Imagínense si nos ponemos a aprender otro idioma en un mes, por seguridad que no vamos a poder abarcar todo, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir que la asignatura está orientada a que nosotros podamos dominar de alguna manera, conocer algunas palabras de tal manera que nos ayuden a traducir frases, párrafos,
¿verdad? Para que no tengamos problema en las asignaturas posteriores. Ok, jóvenes, eso es lo que vamos a hacer. Su compañero me preguntaba sobre los comandos que habíamos visto en la anterior sesión. Entonces, a esta consola de comandos ingresamos con Windows R desde el ordenador. Este es de cualquier versión del Windows, así ustedes tengan Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, cualquier versión. Siempre que presionen Windows R va a salir ese cuadro que es ejecutar. Y desde ahí uno puede acceder a cualquier aplicación directamente, pero hay que conocer el nombre del ejecutable, ¿no? En este caso se escribe ahí CMD. Pero no es la única manera. También pudieran acceder presionando Windows, les decía, y escribiendo aquí CMD también, o Command Prompt, ¿verdad? Símbolo del sistema si está en español. Y de igual manera accedemos a la misma consola de comandos. Aquí hay comandos que hemos visto algunas, ¿no? En realidad, esto lo van a ver en sistemas operativos. Van a llevar una asignatura que lleva por nombre sistemas operativos o taller de sistemas operativos, si no me equivoco. Y ahí van a ver a profundidad las características, el manejo de varios sistemas operativos. Entre ellas va a estar seguramente el DOS, el Windows y el Linux. Entonces, aquí los comandos, estos comandos son en inglés. Por ejemplo, habíamos utilizado el comando cdlmd, que es lo que más se suele utilizar para ingresar, para eliminar carpetas, crear carpetas desde la consola. Y esto también son términos en inglés, ¿no? Entonces, miren, aquí hay, vamos a hacer esto de acá, que es el comando cd. Si bien es cd el comando, pero viene de dos palabras, que es director, que es la D, y la C es de la palabra change. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Este comando nos va a permitir cambiar de directorio, o sea, salir o ingresar a un directorio. No, salir de un directorio o ingresar a un directorio. Eso es lo que nos va a permitir. Otro comando utilizado con carpetas es el comando md. Y el comando md viene también de dos palabras en inglés, que es el make y directory. Aquí está el comando md. Aquí me dice que me permite crear directorio, crear carpeta. Eso es lo que hace en realidad. Make directory me va a permitir crear carpeta. Y el otro comando relacionado con carpetas es rd, ¿no? Que viene de la palabra remove, remover un directorio. Entonces, rd. Esos tres comandos nos permiten gestionar carpetas. ¿Desde dónde? Desde la consola. Porque desde el Windows habíamos visto que lo podemos crear con clic derecho, con el botón, etcétera. Entonces aquí, si yo quisiera crear una carpeta, por ejemplo acá, entonces tendría que escribir md, porque es el comando que me permite hacer directorio. Y a continuación le doy un nombre, por ejemplo, simplemente inglés, por decir así, sin tilde. Y ahí ya me dice que ya tengo una carpeta en inglés. Eso es lo que me está indicando aquí, ¿sí? Que existe un archivo y existe un archivo, un documento en inglés, por eso no me lo está aceptando. Entonces voy a colocar inglés 2, a ver. Y ahora sí, no me está botando un mensaje de error. Cuando no ejecuta, cuando no bota un mensaje de error, ejecuta automáticamente. Ya se ejecutó el comando y ya tengo un directorio con el nombre de inglés. Si yo aquí le digo mostrarme el comando dir, me permite listar los archivos. Dir, enter. Entonces aquí me tendría que mostrar inglés 2. Y ahí está, ya tengo inglés 2. Ese es un directorio. Con MD lo que he hecho es crear. Esto también lo puedo reflejar desde Windows, ¿no? Si bien me está mostrando aquí la consola, pero en la parte del entorno gráfico del sistema operativo Windows también tendría que estar visible. Y veamos en la unidad sello he creado y aquí está inglés. ¿Vieron? Esta es la carpeta que he creado. Comando make directory, hacer directorio, MD. Con el mismo comando yo pudiese ingresar. Entonces, habíamos dicho que para ingresar hay un comando de change directory cd. Vieron que
Si uno aprende las palabras, entonces es mucho más fácil recordar también el nombre del comando, ¿no? Si uno sabe cómo se escribe la palabra cambio, por decir, change sería cambio, y directory, entonces el comando es cd. Entonces, de ahí la importancia de aprender el inglés. Es por eso que yo les comentaba también que yo todas mis aplicaciones generalmente lo he instalado en inglés con ese objetivo, ¿no? De ir aprendiendo, porque si yo instalo mi programa en inglés y algún menú, alguna opción que me muestra y no sé qué significa, entonces recurro a buscar, ¿no? Para poder ver qué es lo que hace ese comando, esa palabra o el mensaje que me bote, etc. Entonces, para ingresar, aquí coloco CD y el nombre, inglés 2, porque ahí es donde quiero entrar. Presiono Enter para ejecutar. Y este prompt del sistema cambia automáticamente, aparece C2 inglés y el símbolo mayor. Eso me está indicando a mí que yo ya estoy dentro de la carpeta. Es como cuando yo hice doble clic en la carpeta en inglés, estaba en la unidad C, hago doble clic, de esa manera ingreso en el entorno gráfico o puedo darle botón derecho y aquí tengo una palabra que dice abrir, open en inglés, ahí está, open. Abro con eso, pero en la consola no me funciona el ratón. Solamente es un comando, el ratón no sirve acá. Y aquí puedo volver a crear, ¿no? MD, por decir, técnico, aquí voy a colocar así, una carpeta que lleve por nombre técnico, enter. Y he creado otra, donde dentro de inglés. Ahí está técnico, ¿no? Si quisiera acceder a esta, otra vez tendría que utilizar el comando cd, y le digo quiero entrar a técnico. Enter. Ahora el prompt ha vuelto a cambiar. Aquí me está indicando que yo estoy en técnico, esta está dentro de inglés 2 y esta carpeta está a la vez dentro de la unidad C. Lo mismo que nos muestra en la parte gráfica. Aquí si yo hiciera clic en la barra de subtítulos, de dirección, la parte superior, también me está indicando lo mismo, ¿vieron? Me dice que yo estoy en la C, en esta hay una carpeta con inglés 2 y dentro de inglés 2 técnico, y estoy en esa en realidad, ¿no? Es la misma ruta que me está mostrando. Y aquí puedo seguir otra vez. Si quisiera crear otra carpeta, ¿verdad? Porque si voy a crear aquí MD documentos, listo, ya creé. Y esta también me está reflejando arriba, afuera, ¿vieron? En la parte gráfica. Si yo hago clic dir para listar, me dice que tengo la carpeta documento. Y el otro comando que también se utiliza con directorios es para eliminar. Yo desde aquí puedo eliminar ese directorio y habíamos visto que es el remove, ¿verdad? Remover directorio. Entonces el comando rd. ¿Qué quiero borrar? Documentos. Rd documentos. Eso tendría que estar bien escrito, ¿no? Porque si yo escribiese, por ejemplo, documento nomás, y mi carpeta se llama documentos, obviamente que me va a salir un mensaje de error porque me dice que el sistema, ¿verdad? No está encontrando el archivo especificado, ¿verdad? No está encontrando el archivo especificado. Por tanto, al no encontrar el archivo, entonces me está botando ese mensaje de error. Ahora si escribo documentos, que es lo correcto, ahora sí me ha ejecutado el comando, no me ha botado ningún mensaje. Y esto quiere decir que sí he eliminado. Hago dir acá para ver, para listar, no me está mostrando. Si voy a la parte gráfica tampoco. Y puedo seguir eliminando. Entonces voy a salir hacia afuera. Miren que el comando cd otra vez me va a permitir ahora esta vez salir. Quiero volver a inglés 2 y salir de técnico. Entonces sería cd punto para salir. Que es lo mismo en Linux, también es cd punto. El comando cd también es un comando del sistema operativo. Si yo hago dir aquí en inglés 2 tengo técnico. También quiero borrar. Entonces nuevamente sería rd, remove directory, rd. ¿Qué directorio quiero removerlo o eliminar? Técnico. Ya eliminé otro. Si vuelvo a listar con dir, ya no existe. Vieron, aquí me estaba mostrando técnico, ahora ya no está. Y en la parte de afuera tampoco está. De esa manera puedo seguir borrando. Si quiero eliminar inglés 2 también, entonces primero tendré que estar fuera de inglés 2. Entonces cd punto para estar en la raíz, en la unidad C. Y aquí sería el comando rd inglés 2. No enter.
y este eliminado. Voy a verificar aquí también viene en inglés, pero no tengo inglés 2. Por tanto, ya se, ya se eliminó, ¿verdad? Y de esa forma yo tendría que eliminar eh, cualquier carpeta, pero esta vez desde la consola. Y no es el único comando que se suele utilizar. Otro comando que es bastante utilizado esto, por los que están en el área de informática, en áreas de sistemas, es el comando attrib, ya que el comando attrib permite establecer o quitar atributos. En este caso, si yo quisiera esconder algún archivo o simplemente hacer lo que sea de lectura para que nadie lo modifique. Los virus, por ejemplo, son archivos que están codificados y que están protegidos con atributos de lectura o de sistema, archivos de sistema oculto. Este comando me permitiría quitar, eliminar esos atributos para que estén visibles en mi pendrive, en mi place memory, etcétera. Hay otros comandos que también puedo utilizar para copiar, el copy, por ejemplo, que me va a permitir copiar archivos, lo mismo que hacemos desde afuera, clic derecho, copiar y lo pegamos en otra carpeta, pudiese hacer con el comando copy. En realidad hay varios comandos, ¿no? Y esto a medida que va apareciendo una nueva versión de Windows, entonces a veces aparece un nuevo comando más, que de alguna manera se lo utiliza. Y esto es la ventaja de que es directo, no interactuamos. En realidad el sistema operativo está la parte gráfica, es una interfaz de usuario, ¿sí? Es una interfaz de usuario amigable, obviamente, intuitiva, que es fácil de manejar, pero es un intermediario en realidad. En cambio la consola es directo, estamos interactuando directamente con, con el CPU, ¿no? Y es mucho más rápido. Cuando se administran páginas web, generalmente nos conectamos con una consola de este tipo, ya sea para subir, para bajar archivos, para realizar configuración en el servidor, etcétera. Siempre vamos a interactuar con una consola de comandos. Ok. Obviamente que esto lo van a ver a profundidad, ¿no? La asignatura no es sistemas operativos, esto solamente es para darles como un ejemplo. Esto lo van a ver a mayor profundidad en la asignatura de sistemas operativos. No sé, a buscar. Obviamente que acá para buscar pueden recurrir, yo les decía, les voy a pasar un documento que es un vocabulario que les va a servir para que ustedes puedan tener a mano, pero también actualmente ya en los dispositivos móviles ustedes deben de tener un traductor, generalmente no hay algunas app que nos permiten ayudar a traducir, inclusive nos ayudan con la pronunciación, con la forma de pronunciar la palabra. Aquí si ustedes escriben, vamos a ir al santo que lo sabe todo, Google, miren, si yo acá coloco traductor, ¿verdad? Miren, aquí hay un traductor y me está indicando que yo puedo traducir del español en inglés, ¿no? Se puede invertir también, ¿no? Aquí puedo buscar el idioma que yo quiera, inglés, que me muestre en español, pero en este caso me ha salido a mí del español al inglés. Del inglés al español voy a colocar para que me muestre. Bueno, entonces aquí me pide que escriba la palabra en inglés. Color. Ahí está. En inglés también es color, ¿verdad? Full color, por decir. Entonces, full, otro recibo. A todo color, a todo color. A todo color, ahí está. Full color. ¿No? Su traducción sería full color. Y también aquí me indica, si ustedes le dan aquí en este icono del parlantito, entonces les va a reproducir cómo es que se pronuncia, ¿no? Pero obviamente esto lo de Google ha ido creciendo bastante y en algunos casos puede ser que en una palabra tenga un significado, ¿verdad? Y si buscamos un diccionario que es de tecnología específicamente, puede ser que traduzca de otra manera. Entonces, esas van a ser algunas diferencias, ¿verdad? Porque no olvidemos que algunas palabras, algunos comandos es la conjunción de dos palabras, entonces va a significar de otra manera. Y puede ser que aquí inclusive el traductor de Google no lo vaya a traducir o no lo vaya a interpretar. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Pero la actividad va a consistir en ello. ¿Ok? Está claro, ¿verdad, jóvenes?
Sí, ingeniero. Yo les decía acá, por ejemplo, con nuestra diapositiva, es inglés técnico, ¿verdad? Entonces, en inglés sería technical English y traducido sería de derecha a izquierda, inglés técnico, ¿sí? Y con la mayoría de las veces, ya cuando conozcamos el vocabulario, entonces ya nos vamos a dar a la tarea de formar frases, párrafos para poder interpretar de mejor manera. Y esto, todos estos acrónimos que vienen del inglés, por ejemplo, sabemos que RAM viene de las palabras read o Random Access Memory, ¿verdad? Entonces, traducido sería siempre de derecha a izquierda aquí. La palabra memory, que es memoria, access, de acceso, random, aleatorio, memoria de acceso aleatorio. Row, lo mismo. Es decir, si bien row se escribe read only memory, a la hora de traducir no sería lectura solo de memoria, ¿verdad? Porque no tenemos ahí significaría otra cosa. Entonces, memoria solo de lectura. Esa sería la forma de traducir. De derecha a izquierda. Memoria, esto de la palabra memory, only, solo, y read lectura. Memoria solo de lectura. Porque si tradujera de izquierda a derecha, entonces sería esto, como es lectura, solo de memoria, y no es así. Y en todas, en realidad, ¿no? En todos los acrónimos del inglés, generalmente de derecha hacia izquierda. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la primera actividad es que vamos a ir aprendiendo el significado de algunas palabras, ¿ok? Y eso va a ser todo por hoy. A no ser que tengan alguna pregunta, alguna duda antes de despedirme. Ingeniero, va a disculpar, tenía problemas con mi conexión a internet. Otra vez me perdí un rato. Ya, ok. La tarea el trabajo que vamos a realizar, ¿cuál sería? Va a disculpar. No te preocupes, no te preocupes. Les vuelvo a aclarar. Les voy a compartir esto en el grupo. Todo va a ser a través del grupo. Por eso he creado un grupo, ¿ok? Entonces, aquí hay un grupo de palabras, ¿sí? Términos en inglés. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Buscar la traducción de cada palabra, ¿sí? Para ello, les estoy pidiendo que se realicen una diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que van a colocar en la diapositiva? La palabra, ¿verdad? Que les salió. Más abajo pueden colocar su traducción. Al ladito puede ser cómo se pronuncia. Si ustedes quieren, pueden colocarlo. También lo pueden colocar una imagen. Esto con el objetivo de asociar, ¿no? Uno aprende más rápido cuando tenemos alguna imagen. Entonces, asociamos mucho más rápido. Entonces, la palabra, al tener una imagen, si yo tengo, por ejemplo, una impresora y sé que en inglés es la palabra print, entonces ya al ver la imagen ya sé cómo escribir. Ese es el objetivo, no solamente traten de colocar una imagen a cada término que les vaya a salir para poder asociar esto y para que se pueda quedar mejor en nuestro disco duro, ¿no? Porque de esa manera uno aprende mejor. Por eso dicen que una imagen vale más que 1000 palabras a veces, ¿no? Y eso es verdad. ¿Ok? Entonces, coloca la imagen, la palabra que le salió, su traducción, ¿sí? Además de ello, si hubiese una palabra, por ejemplo, como esto les indicaba, como este ejemplo que habíamos visto, algunas palabras, esa es la raíz, ¿verdad? Pero puede ser que tenga un prefijo también, ¿no? Por ejemplo, aquí, algunas veces unas palabras terminan en ed, otras terminan en ing, ¿sí? Si terminas en ing, entonces ya se traduce de otra manera, ¿sí? Tiene otro significado. Y otras puede ser que tengan un prefijo, así como en este ejemplo que habíamos visto, por ejemplo, el prefijo es full color. Solo la palabra raíz, solo esto significa color, obviamente, pero si yo coloco otra palabra antes, un prefijo, entonces ya tiene otra forma de traducir. Si yo coloco una palabra como sufijo o después de la palabra, también tiene otra manera. Entonces, a la palabra que le salió, si es que tuviesen, o porque no siempre van a tener todas, ¿verdad? No necesariamente van a tener todas las palabras. Si tuviese que coloquen unas dos palabras con un prefijo, un sufijo, es suficiente. Y eso lo van a defender, lo van a exponer la siguiente clase. Por eso les estoy pidiendo que realicen una diapositiva, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren realizar un informe Word, ya eso es opcional, ¿sí? Eso no es obligatorio, es opcional. Pero la diapositiva para que lo defiendan, sí.
Ahora sí, no, está claro, ¿verdad? Sí, está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, perfecto, ok.